Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el tercer domingo de Cuaresma. Vivimos un día que, a pesar de ser Cuaresma, no es un día penitencial. El domingo siempre es la fiesta de la semana. Es la Pascua de la semana. El domingo no es el día de abstenerse, de privarse, ni de hacer luto, sino de alegrarse en el Señor, con moderación, con austeridad, pero con una extraordinaria alegría, porque recordamos la resurrección del Señor de entre los muertos, y en su resurrección todos hemos vencido con Él. Vamos pues desde esta perspectiva a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es el texto de la expulsión de los mercaderes del templo, leída en el Evangelio de San Juan. Hay una posibilidad, por motivos pastorales, de tomar las lecturas propias del ciclo de lecturas A, para así leer el Evangelio arquetípico para este día, que es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, que va también con la primera y con la segunda lecturas que le están relacionados. Sobre todo cuando en una comunidad cristiana hay catecúmenos, adultos, que se preparan a recibir su bautismo en la noche de la vigilia pascual. Nosotros vamos a tomar el que sería propio de este ciclo B. Ya hemos dicho de San Juan, el capítulo 2, los versículos 13 al 25, que dicen así: Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Sabemos que los evangelios sinópticos, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sitúan este episodio de Jesús inmediatamente antes de su pasión. Sitúan este episodio justo
cuando llega Jesús a Jerusalén para sufrir ya su pasión y su muerte en la ciudad santa. Mientras que el cuarto evangelio, el que hemos escuchado, pone este episodio de la expulsión de los mercaderes del templo casi al comienzo de la vida pública de Jesús. Fíjense, en el capítulo 2 del evangelio, casi empezando, en una de las primeras visitas del Señor durante su vida pública a la ciudad santa. Algunos apuntan a la hipótesis de que este signo lo realizó 2 veces, como fue el caso de, por ejemplo, la pesca milagrosa, una vez antes de su resurrección y otra vez después de su resurrección, o el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, que realizó quizás con no mucha diferencia de fechas en 2 ocasiones. Pero pienso que es un signo tan característico, tan particular, que no es probable que lo realizara 2 veces, sino que según el plan del evangelista, según su teología, sitúa el acontecimiento antes o después para que esto le sirva a sus fines. Nosotros, insisto, vamos a tomarlo sencillamente tal como hemos leído en San Juan. Jesús subió a Jerusalén por Pascua y encontró en el templo algo que él ya sabía que se producía: vendedores de bueyes, ovejas y palomas. La gente iba a Jerusalén a visitar al templo y ofrecer sacrificios, y con mucha frecuencia no podía viajar acompañado de animales. A veces los animales podían retrasar mucho la marcha o convertirse en un objeto de deseo para los bandidos. Era mejor comprar allí las víctimas. Además, de esta manera se aseguraban de que fueran aptas para el sacrificio, no les fueran rechazadas después de haberlas trasladado. Jesús no era la primera vez que iba a Jerusalén. Suponemos que si iba de niño y lo encontramos con 12 años en el templo, después de los 12 años y antes de su vida pública, tuvo que ir muchas más veces a Jerusalén. Conocía, por tanto, este hecho. Por otra parte, este hecho no era pecaminoso. No había una mala intención. No imaginemos que este mercado se encontraba dentro del edificio del templo propiamente dicho, dentro del santo, ni mucho menos dentro del santo de los santos. Se trataba del atrio o patio que había antes del edificio cubierto. Muchas personas, como digo, con la conciencia tranquila y limpia, sin ver en ello ningún hecho pecaminoso, acudían allí a comprar sus víctimas con el honesto deseo de sacrificarlas al Señor. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús va a realizar un signo profético. De hecho, así lo entienden sus enemigos, que le preguntan acerca del sentido de lo que está haciendo, qué autoridad él se arroga para realizar aquello, interrumpiendo el desarrollo normal de la vida del templo. Resulta extraño también que aquellos dueños de los bueyes, de las ovejas, de las palomas, los cambistas, no se enfrentaran con Jesús, muchos contra uno. Ciertamente Jesús estaba acompañado de sus apóstoles, y también mucha gente que se encontraba allí eran partidarios suyos. Quizás no se atrevieron por eso, o quizás se sintieron invadidos por un temor reverencial. Realmente estaban ante un gesto verdaderamente profético. Lo cierto es que Jesús fabrica un azote de cordeles y empieza allí a fustigarlos, a echarlos a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Jesús actúa sorprendentemente con una violencia
que no hemos visto en ninguna otra parte del Evangelio, que a nosotros nos asombra. Hay una violencia contra las cosas, no contra las personas. No se dice que el Señor fustigara a los mercaderes. Puede ser que con ese azote de cordeles empujara a los animales, azuzara a los animales para que se fueran desperdigando, huyendo y se marcharan de allí. A los cambistas sí les vuelca las mesas, les derrama las monedas para echarles. Y hay un pequeño gesto de ternura que muchos han discernido en este relato desde hace tiempo. A los que vendían palomas no se dice que Jesús les volcara por tierra las jaulas donde llevaban a sus palomas, sino que Jesús a estos vendedores de palomas les dijo: quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. ¿Por qué esta deferencia para con los vendedores de palomas? Quizás el Señor sabía bien que su Madre bendita, la Virgen María, y San José habían ofrecido como oblación, al ser él presentado en el templo, por ser primogénito varón, habían ofrecido por él, en rescate por su vida, 2 palomas. Quizás José había comprado esas 2 palomas en el templo. Ya digo, no era nada pecaminoso. Quizás las compró allí. Y Jesús, en atención a esto, en obsequio a quien había sido su Padre en la tierra, en obsequio de su Madre bendita la Virgen, no estropeó las jaulas de las palomas, sino que a sus dueños les dijo que la quitaran de allí. Todo esto se realiza con cierto estrépito, pero con mucha rapidez. Se desocupa todo aquello. La gente está extrañada, se pregunta: ¿y esto a qué viene? Porque Jesús, insisto, no había hecho eso nunca antes, y sin embargo había pasado por allí en infinidad de ocasiones, y lo había visto, y no había hecho nada. Por eso le preguntan los judíos. Cuando San Juan, el 4º evangelista, habla de los judíos, recuerden ustedes que el discípulo amado, él mismo, era judío, y además Galileo como su hermano Santiago, pues los judíos son los enemigos de Jesús, los judíos contrarios a Jesús, sus adversarios, los representantes religiosos y políticos de la nación, los ancianos y los escribas, doctores de la ley, fariseos en su mayoría. ¿Qué signo nos muestras tú para actuar así en relación al templo? Tú que no eres sacerdote. Si eso lo hubiera hecho un sacerdote de la estirpe de Aarón, todavía se podría entender. Pero según la ley, Jesús era un laico, no un sacerdote. ¿A cuento de qué venía a realizar ese gesto? Y el Señor ahora revela y manifiesta su misión. Destruid este templo, y en 3 días lo reconstruiré, lo levantaré de nuevo. Es una frase verdaderamente llamativa. Tuvo que dejar totalmente intrigados a los adversarios y a los amigos desconcertados y quizá disgustados. ¿Qué quiere decir Jesús? Su enseñanza hasta ahora ha sido muy coherente, muy clara, pero ¿cómo está diciendo a las autoridades que destruyan ese templo, si se atreven? ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Y cómo iba él a prometer que lo reconstruiría y además en 3 días? Todo es desconcertante, disparatado. Los judíos les replican con una lógica abrumadora. Este templo ha costado construirlo 46 años. ¿Cómo tú vas a levantarlo en 3 días? Este templo era
el tercer templo en realidad. Algunos le llaman el segundo templo, restaurado, reconstruido, pero realmente esa restauración había sido construir lo nuevo desde los cimientos. Y lo había hecho Herodes el Grande, que ya había muerto hacía ya más de 30 años en aquel momento. Era una obra espléndida que seguramente no se podría comparar al primer templo, al construido por Salomón, pero ciertamente era superior al segundo templo, al construido al regreso del destierro de Babilonia. Ese edificio que era el orgullo nacional del pueblo judío. Jesús dice: destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Estamos nosotros descubriendo todo el sentido espiritual y simbólico de las enseñanzas de Jesús. Ahora lo entendemos todo bien. Por ejemplo, cuando hemos escuchado al Señor decir aquellas palabras: quitad esto de aquí, nosotros lo entendemos en un sentido espiritual, porque nuestra alma, porque nuestro corazón, a veces contiene un verdadero mercado, por no decir una feria de vanidades, donde tantas cosas que nos atraen, nos llaman la atención, se entrecruzan y nos hacen olvidarnos del Señor. De forma que a Él no lo buscamos ya con todo el corazón y con toda el alma, sino que le dedicamos los minutos que nos dejan libres otras ocupaciones que nos parecen más necesarias, más convenientes o más divertidas sencillamente. El Señor nos invita a ponerle a Él en el primer lugar, porque nuestro corazón es templo suyo, porque nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu, porque el culto que Dios quiere, como dijo Jesús a la mujer samaritana, es ese culto espiritual que cada uno de nosotros, en unión con sus hermanos, puede ofrecer desde su interior. Así pues, quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de Dios en una cueva de ladrones. Somos ladrones cuando nosotros le robamos al Señor el tiempo que Él se merece, cuando le robamos al Señor su honra, su gloria, y nos centramos simplemente en cultivar nuestra propia gloria o nuestro interés. Quitad esto de aquí. Y luego Jesús dice: destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y nos habla de su pasión y de su muerte, la que consumaría un día allí en la ciudad santa, en Jerusalén, eso sí, echado fuera de las murallas, porque entendían sus enemigos que su cuerpo mismo contaminaría de pecado y de blasfemia a la ciudad. El Señor anuncia, por tanto, su muerte, que es obra, designio de aquellos judíos que le interpelan: destruid este templo, pero habla sobre todo de su resurrección. Y esto conviene notarlo en el día de hoy, en este domingo que ya hemos dicho es la Pascua de la semana. Esta resurrección del Señor en el horizonte es lo que alienta nuestros pasos. Esta resurrección nos da esperanza, porque el Señor resucitó para mostrarnos un camino que seguiríamos los suyos, los que estuviéramos dispuestos a aceptar su muerte, los que estuviéramos dispuestos a ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere. Pero es que si no muere, no puede germinar, no puede dar cosecha abundante. Este es el gran signo de vida, de resurrección que Jesús realiza. Y el discípulo amado, el autor del 4º Evangelio, aclara: él hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros ya lo sabíamos.
Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Esto es interesante. En aquel momento lo reconoce el discípulo amado. Ellos, los apóstoles y discípulos cercanos, tampoco comprendieron el sentido profundo de las palabras de Jesús. Ellos fueron en este momento tan ignorantes y desconocedores de la realidad que sobrevendría como los enemigos del Señor. Pero aquello quedó grabado en su memoria. Eso pretendía Jesús con un hecho tan singular, tan visible, tan extraño, que quedara grabado en la memoria de los suyos. Y así, cuando la luz de la resurrección iluminara sus mentes, ellos podrían entender lo que habían vivido, se acordaron de que lo había dicho y creyeron la Escritura, porque en la Escritura también estaba vaticinada la resurrección, el triunfo del Mesías. Y creyeron en la palabra que había dicho Jesús. Ninguna de las palabras que había pronunciado el Señor había sido una palabra ociosa, había sido una palabra desprovista de sentido. Se podía creer en Jesús y se podía dar pleno crédito a cada una de sus palabras. Y ahora viene como una especie de apéndice que el autor del Evangelio pone a este texto. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre. Insisto, Juan sitúa este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús. Muchos quizás lo conocen allí por las palabras que pronuncia y por los milagros que realiza. Y allí en Jerusalén, para las fiestas de Pascua, se daban cita judíos venidos de todas partes de Palestina e incluso de la diáspora, es decir, de distintos lugares de Europa y de Asia donde se encontraban dispersados, pero regresaban o intentaban hacerlo a Jerusalén para celebrar la Pascua siempre que podían. Muchos conocen entonces a Jesús, muchos creen en él, muchos viendo los signos que hacía, creyeron en su nombre. Y aquí, si en San Juan la palabra signo, semeion, hace referencia casi siempre a los milagros, aquí se refiere también a este signo, este gesto profético que Jesús realizó. Pero termina diciendo que Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, no necesitaba el testimonio, la información de alguien acerca de un hombre, porque él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Así el Señor me conoce, conoce mi corazón, mi pobre corazón pecador, pero también conoce mi verdad, y mi verdad es que tú, Señor, lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. El Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.